El 18 de agosto del 2020 publiqué un video que en realidad fue el segundo de una serie de dos que pretendían prepararnos para analizar con cuidado los estudios de fase 3 de las vacunas que están hoy en día en desarrollo y en estudio. Me asiste algún grado de preocupación sobre las vacunas que se están probando y en especial sobre los estudios que las están evaluando, básicamente porque la presión que la ciencia y sus actores están teniendo con respecto a este tema no tiene precedentes. Y la presión por resultados es una fuente inagotable de sesgos que solos tienen sobrados la capacidad de destruir cualquier investigación clínica. De algún modo me acuerdo lo que han debido sentir los científicos de la NASA cuando en 1961, en una sesión del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Kennedy anunció que, entre comillas, la nación debía asumir como meta lograr que un hombre vaya a la Luna y regrese a salvo a la Tierra antes del fin de esta década. La presión ha debido ser enorme, aunque aparentemente no tenían problemas de presupuesto y contaban con toda una década para presentar el resultado esperado, que en el fondo era solo ganarle la carrera espacial a los rusos. Yo creo que la presión sobre las vacunas para COVID-19 es aún mayor, mucho mayor. No parece que el tema sea de presupuesto, pero sí de tiempos, lo que puede hacer que los diseños de los estudios de fase 3 tengan problemas. Pues bien, justo sobre ese tema, dos reputados científicos de los Estados Unidos escribieron un artículo de opinión que fue publicado en The New York Times el 22 de septiembre de este 2020. Comentar este importante artículo es el objetivo de este video. El artículo que vamos a comentar está firmado por Peter Doshi, profesor asociado de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Maryland y editor asociado del British Medical Journal, y por Eric Topol, profesor de Medicina Molecular en Scripps Research, donde fundó y dirige el Instituto de Medicina Translacional que se enfoca en la medicina individualizada. El Dr. Topol es también editor en jefe de Medscape y fue votado como el médico más influyente de los Estados Unidos en la encuesta del 2012 de Cuidado Médico Moderno. Como podrán ver, necesité tres referencias para más o menos contarles la clase de autoridad que es Eric Topol en la medicina moderna. Voy a comentar con ustedes el artículo que escribió con el Dr. Doshi en The New York Times con la idea de hacerlo en un formato de video amigable, en español y adornado con los detalles que creo pertinentes para que el mensaje de los autores llegue bien. Aunque lo que estos colegas ponen hoy en blanco y negro es el pensamiento de muchos, no pretendo ni por un instante declararme autor intelectual de estas inquietudes que por supuesto comparto. Hago este video porque creo que Topol y Doshi dicen con claridad y en un medio reconocido lo que muchos venimos pensando desde hace rato. Si usted así lo prefiere, de hecho así lo recomiendo, puede leer el artículo original dando clic en el enlace de la referencia 5. Ahora bien, si quiere los datos en su idioma y además predigeridos con las referencias completas, quédese conmigo unos pocos minutos que yo hago el trabajo que a muchos no les gusta. Los autores empiezan preguntándose si en el caso de uno ser la autoridad competente, aprobaría una vacuna cuyo estudio de fase 3 mostró que solo protege a los pacientes de la forma más leve de COVID-19 o una vacuna que es capaz de prevenir las complicaciones más serias. La respuesta parece obvia. Todo el mundo querría estar protegido contra los efectos más severos de la enfermedad. El problema surge porque esta no es la forma como las tres principales compañías que están evaluando vacunas en fase 3 están enfocando el problema. Hablamos de Moderna, Pfizer y AstraZeneca, cuyo estudio fue suspendido por un evento adverso, ya reinició reclutamiento en pacientes en el Reino Unido, pero al parecer continúa por ahora suspendido en los Estados Unidos. De acuerdo con los protocolos de estos estudios que ustedes pueden encontrar en las referencias 1, 10, 11, 12 y 13, una vacuna podría cumplir con el criterio de éxito de estas empresas si logra disminuir el riesgo de adquirir una COVID-19 leve, así no hubiese demostrado reducir las formas moderadas o severas de la enfermedad,
así no hubiese demostrado una reducción del riesgo de hospitalización, ni del riesgo de requerir UCI, ni del riesgo de morir. Para uno poder decir que una vacuna funciona, debería ser capaz de afirmar que la mayoría de la gente vacunada no tendrá riesgo de enfermar de forma severa, y esto no será establecido por los estudios que en este momento se están haciendo. Los estudios de las tres compañías se parecen en varios aspectos. Moderna y AstraZeneca buscan reclutar 30.000 casos, mientras que Pfizer calculó su N en 40.000. En los tres estudios, los pacientes recibirán 2 dosis de vacuna o de su placebo separadas por 3 o 4 semanas. Se podrá establecer la eficacia de la vacuna cuando 150 o 160 personas desarrollen COVID-19. Pero ojo, esto solo sucederá si los estudios duran lo suficiente. Todas las compañías tienen planeados análisis interinos que pretenden establecer si la eficacia de la vacuna justifica detener el estudio antes de tiempo. Tengan bien en cuenta lo siguiente. Cuando uno conoce y entiende cómo hace un estudio para definir su desenlace primario, es decir, la medida que va a usar para establecer la eficacia de la vacuna, puede conocer y entender el alcance que sus conclusiones podrían tener. En los estudios de Moderna y Pfizer, todo caso superleve, incluido aquel que solo tenga algo de tos y una prueba de laboratorio positiva, contará como caso de COVID-19. El estudio de AstraZeneca es un poquitico más estricto, pero también hará el diagnóstico con síntomas leves como fiebre y tos. La verdad sea dicha, solo deberían contarse los casos de enfermedad moderada a severa. Lo que pasa es que eso necesitaría estudios mucho más grandes, o sea, con muchísimos más pacientes y además prolongados, que no se harán dada la presión actual médica y política por obtener resultados. Lo que pasa es que el hecho de que estos estudios cuenten como casos a los más leves tiene implicaciones prácticas muy serias. Mejor dicho, contar los casos leves como positivos no es poca cosa. Miremos bien. Para empezar, todos sabemos que la COVID-19 leve es mucho más frecuente que la severa, lo que quiere decir que los datos sobre la eficacia de la vacuna es más probable que tengan que ver con casos leves. No se necesita ser epidemiólogo para entender eso y tampoco hay que ser epidemiólogo, ni siquiera malo, para darse cuenta de que reducir el riesgo de adquirir COVID-19 leve no garantiza que también se reduzca el riesgo de adquirir COVID-19 severa o de morirse como consecuencia de la enfermedad. Y la razón es porque una vacuna no funciona necesariamente igual en poblaciones frágiles o en otros grupos poblacionales de mayor riesgo. Esto significa que los adultos sanos, que son la mayoría de los participantes en estos estudios, podrían resultar menos propensos a adquirir una enfermedad leve, mientras que los mayores de 65 y en especial los que tienen otras comorbilidades podrían perfectamente seguir enfermando igual. Los estudios actuales, tal y como están diseñados, no nos van a responder esa pregunta. Nos recuerdan Doshi y Topol que eso fue lo que pasó con las vacunas de influenza. Reducen el riesgo de enfermedad leve en adultos sanos, pero no hay una evidencia sólida de que disminuyan el número de muertes que ocurren principalmente en los adultos mayores. De hecho, el aumento significativo de los índices de vacunación en las últimas décadas no se ha asociado necesariamente con una reducción real de la mortalidad por la enfermedad. Otro asunto importante es que tanto Moderna como Pfizer han reportado que sus vacunas pueden inducir síntomas colaterales que se parecen mucho a una COVID-19 leve. En la fase inicial del estudio de Pfizer, más de la mitad de los participantes vacunados reportaron dolor de cabeza, dolores musculares y escalofríos. Y el significado de esto no es menor. Si resulta que la vacuna solo sirve para prevenir la aparición de COVID-19 leve, podría terminar produciendo más síntomas de los que previene. Para terminar, los autores nos recalcan que incluso si los estudios no se suspenden de manera prematura, es decir, incluso si los estudios siguen después de los análisis interinos que tendrán, detener un estudio de 30 o 40.000 pacientes después de solo 150 casos de COVID-19 puede tener sentido desde el punto de vista estadístico, matemático, pero desafía el sentido común.
Vacunar miles de millones de personas sanas con base en los datos de 150 individuos es un salto de fe enorme. Como este asunto se ha asumido como una carrera parecida a la carrera espacial, aparece otro problema potencial a la hora de declarar un ganador con poco volumen de evidencia, y es que se afectarían los estudios de las demás vacunas, pues muchos pacientes querrían abandonar los estudios a los que pertenecen para solicitar que se les aplique la vacuna recién aprobada y que en teoría ya está aprobada. Y esto podría suceder en un escenario en el que no haya datos suficientes sobre los ancianos, sobre las minorías poblacionales que no quedaron bien representadas en el estudio, sobre los niños, sobre los adolescentes y sobre las embarazadas que han sido excluidas en todos los estudios. Las vacunas para cualquier cosa tienen que ser muy bien estudiadas en todos los grupos poblacionales en los que se pretende utilizarlas. Sobre esto no cabe ninguna discusión. Ojo con esto, ni Doshi, ni Topol, y yo por supuesto mucho menos, estamos afirmando que estas vacunas no pueden reducir el riesgo de adquirir una enfermedad severa. Lo que se está diciendo es que toca que los estudios modifiquen su desenlace primario y duren lo suficiente como para que puedan responder estas preguntas. Si la presión por producir resultados triunfa sobre un riguroso método científico, como lamentablemente creo que lo hará, tendremos muchas preguntas sin respuesta y correremos riesgos que no deberíamos correr. En resumen, estos estudios deberían replantearse su desenlace primario para enfocarse en enfermedad moderada o severa y no deberían suspenderse de forma prematura para que tengan tiempo de responder todas las preguntas que tienen que responder. Los autores insisten en que tanto las compañías farmacéuticas como la FDA están a tiempo de revisar y modificar los protocolos. Los estudios clínicos de fase 3 que se están llevando a cabo hoy en día con estas vacunas pueden ser fácilmente los estudios más importantes de la historia de la medicina porque afectarán a la gran mayoría de la población del planeta. No se alcanza uno ni a imaginar lo que está en juego y el sinnúmero de razones que hay para hacer esto bien. Recortar esquinas no es una opción. En realidad, nunca lo ha sido. Esto es todo por este video. En las esquinas les dejo otros relacionados que podrían resultarles de interés. Déjenme darles las gracias si llegaron conmigo hasta este punto. Si les gustó el video, no se olviden de compartirlo en sus redes, de darle like, de suscribirse al canal y de, acuérdense, activar la campanita aquí abajo para que les notifiquen cada que suba un video nuevo.